Así es, esta noche tendremos una historia que vista 23 años después tiene todos los elementos de una novela, especialmente porque los dos personajes, Joaquín El Chapo Guzmán y el general Otto Pérez Molina, están hoy tras las rejas. ¿Qué hace Félix? ¿Qué es lo que hace que el hombre más buscado de un país y un encumbrado general que incluso llegó, como dijo Félix, a ser presidente, tengan un destino similar? La respuesta sería la misteriosa forma en que los destinos se cruzan. Si hace 23 años alguien les hubiera dicho al militar guatemalteco y al prófugo mexicano que tenía al frente que por ley geométrica las líneas paralelas corren parejas sin tocarse nunca, quizá hubieran pensado que ese teorema los definía, pero no. Realmente las líneas de sus vidas se cruzarían varias veces y de manera fatal para los dos. Otto Pérez Molina comenzó una carrera militar impecable. En la guerra más larga que durante 30 años se libró en Guatemala, ganó barras, estrellas y ascensos en combate. Capitán, coronel, general de brigada, general de división, jefe del Estado Mayor Presidencial, la gloria era suya. Por diferentes méritos y en un mundo totalmente opuesto, Joaquín Guzmán Loera no se quedaba atrás. Tampoco le envidiaba nada. Había logrado escalar posiciones desde abajo dentro del cartel de Juárez liderado por Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. El Chapo conocía como nadie la Sierra de Sinaloa y cómo sobrevivir en ella. Es por esto que durante mucho tiempo no tuvo rostro ni nombre, operaba anónimo. Sería bajo de estatura pero de gran ingenio. Si Amado Carrillo ganó el apodo por inundar los cielos de los Estados Unidos con avionetas cargadas de droga, de acuerdo a las autoridades, el Chapo tenía lo suyo que con el tiempo perfeccionaría. Trenes que llevaran droga, una empacadora para disfrazarla y la fórmula perfecta para construir túneles por todas partes. Los que mandó a hacer bajo la línea divisoria de México y los Estados Unidos eran tantos que se decía que por debajo la zona parecía un queso gruyère por los huecos que tenía, gracias a sus ingenieros. Ambos, el Chapo y el general, hombres de grandes ambiciones, nunca imaginaron hasta dónde éstas iban a llevarles. En enero de 1993, en un punto fronterizo entre Guatemala y México, el enviado de un grupo mexicano llamado el Cartel de Sinaloa llegó para hacer una oferta a un militar de aquella posta. Lo que le llegaron a decir es que tenían todo arreglado. Tenían arreglado migración, tenían arreglado las otras autoridades en la frontera y lo único que les faltaba era, y el obstáculo que encontraba, era precisamente el ejército. El soldado tendría que hacerse de la vista gorda y dejar pasar los autos que le indicaran sus contactos. Lo que no imaginó aquel enviado es que se metió en la boca del lobo porque no se trataba de una posta común y corriente, sino de una columna móvil del Servicio de Inteligencia Militar guatemalteco que recorría toda la frontera. Fue un riesgo de oficiales de más baja graduación en ese momento, que son los que estaban en el terreno. Y uno de ellos, al que contactaron, tuvo el valor y la entereza, porque él lo hubiera podido hacer y quedarse conectado con ellos y recibir una serie de beneficios. Y él tuvo la entereza de venir con, digamos, el responsable de él directamente a contarle qué estaba pasando. El superior a su vez acudió al suyo, el coronel Otto Pérez Molina, entonces director de inteligencia militar del Ejército de Guatemala, y a quien le tocó tomar una difícil decisión. Yo sabía que estaba poniendo en riesgo a esta persona. No sabíamos incluso que hasta dónde podía llegar esto. En ese momento nosotros nos interesaba la organización aquí en Guatemala que estaba operando. Con el tiempo empezamos a saber que eran una organización que ayudaba al cartel que estaba dirigiendo el Chapo. Eran los tiempos del conflicto armado. El contacto había sido para los militares como sacarse la lotería sin comprar el billete, aunque Pérez Molina prefirió mantener todo en secreto. Yo tomé la decisión de autorizarlo a él, sin consultar a más gentes, porque no sabía hasta dónde iba a llegar realmente y no sabía qué podía pasar. Yo dije, exploremos un poco más.
Después, el soldado infiltrado tuvo que ganarse la confianza del cartel que seguramente le puso a prueba. Se reportó al poco tiempo que le habían llegado a dar $20,000, después que le habían llegado a dejar un carro nuevito con el kilometraje que tenía para podérselo entregar. Después de esto, que estaban avanzando, que habían comprado unos terrenos, que estaban haciendo una bodega, nos pudimos dar cuenta de que efectivamente era una organización con mucho poder, con mucho recurso, con mucho dinero, con armas, con todo lo que se podía pensar. Así pasaron los primeros meses de 1993 hasta que a principios de mayo el soldado dio un reporte interesante. Él entendió por los movimientos que se estaban dando y por todo lo que estaban preparando que iba a haber una operación que él consideró una operación importante y que incluso iba a venir alguien de México que era importante dentro de la organización. La pregunta para los expertos de inteligencia militar era, ¿se trataba de un cargamento de droga? ¿Se realizaría dentro de Guatemala o en algún país vecino? La respuesta que ignoraban estaba geográficamente a la vuelta de la esquina. En el puerto de Acajutla, departamento de La Libertad en El Salvador, había una bodega con toneladas de cocaína. Más de 2 toneladas de cocaína que desembarcaron en El Salvador y que eran trasladadas de El Salvador vía terrestre ya para Guatemala con dirección hacia México. En ese momento nadie lo sabía. Los detalles se conocerían sorpresivamente después. Al soldado y al infiltrado le tocaría dejar pasar los autos que se le indicaran y que entrarían por la frontera mexicana el día señalado. Conforme se acercó el tiempo, él empezó a tener también, y nosotros tener la información de que podía tratarse al más alto nivel del cartel. El coronel Otto Pérez Molina ordenó un operativo de vigilancia especial donde ya no se trataba solo del infiltrado, sino de todo el equipo que dirigía. De la frontera a la capital, todo estaba vigilado. Esto nos obligó a nosotros a empezar a prepararnos, a hacer los seguimientos, a tener los puntos que consideramos estratégicos, cubiertos, a armar todo el operativo. En Guatemala se había abierto un compás de espera por la inminente llegada de un gran capo de la droga mexicana y posiblemente un valioso cargamento. Pero nadie, absolutamente nadie, pudo prevenir la masacre que iba a ocurrir en el aeropuerto de Guadalajara, México, y que marcaría para siempre los destinos del anónimo viajero a Guatemala y del coronel que lo esperaba.